Atención, atención. Una palabra que se utiliza mucho, está muy de moda, déficit de atención. Pero, ¿qué es esto de la atención? ¿A qué se refieren o a qué nos referimos los psicólogos cuando hablamos de atención y de concentración y se puede mejorar? ¿Hay algunas cosas que nos pueden ayudar? Pues sí, sí que hay algunas cosas. Y esas cosas pues son cosas que empiezan por entender primero qué es la atención. La atención podríamos denominarla pues como una linterna. Tú tienes una linterna que tiene un haz de luz. Ese haz de luz pues puede ser un haz de luz concentrado pues como un láser, puede ser un haz de luz así como más abierto como una bombilla que ilumina pues todo un espectro, o puedes tener una linterna más o menos abierta y así pues la luz se concentra en un punto. Pues la atención es algo que podríamos decir similar. Tú centras tu atención, tus sistemas sensoriales hacia un punto y ese, en función de lo concentrado que esté esa atención, pues recibirás más datos de ese punto, o si está más dispersa y más abierta, pues los datos vendrán un poquito como más de diferentes puntos y con menos intensidad. Bien, tenemos que entender esto porque a la hora de proyectar nuestra atención sobre algo, es interesante saber que si lo hacemos de una manera más, digamos, concreta, pues recuperaríamos más información de un punto, y si lo hacemos y es más dispersa, pues será más difícil que podamos concretar esa atención en un punto. Bien, ¿por qué digo esto? Porque si lo que queremos es mejorar nuestra atención, tenemos que saber que de alguna manera hay que como dirigirla, reeducarla, hay que estar como constantemente pues como mandando o enfocándola en un punto. Entonces, cuando pretendemos, por ejemplo, nosotros mismos, ya luego hablaremos de otras personas, ¿no? Pues si eres un profesor o un padre te interesa esto, pero con nosotros mismos, ¿no? Para entender la experiencia. Con nosotros mismos tenemos que ver primero que va a haber diferentes distractores o diferentes elementos que nos van a seducir, que van a captar nuestra atención. Esto, de hecho, los maestros, los gurús del marketing lo saben perfectamente. Está estudiadísimo que los cambios, que el contraste, que la potencia de ese estímulo pues va a captar nuestra atención. Entonces, si nosotros necesitamos o nos interesa especialmente mantener la concentración, o sea, la atención mantenida en un punto concreto durante un tiempo determinado, pues es importante que primero tratemos de garantizar que el contexto en el que estamos tenga el menor número de distractores posibles. Por poner un ejemplo, imaginaros que os interesa la concentración de cara pues, a estudiar, ¿no? Pues el espacio en el que tú estés va a ser determinante. ¿Por qué? Porque si estás en un espacio donde estás escuchando a tu vecino y de repente hay un golpe y hay una respuesta de orientación automática que tú no vas a poder controlar, o de repente escuchas hablar a tu vecino en castellano, una lengua que tú tienes como ya interiorizada y que tu atención tiende a ir hacia ese punto. Otro escollo más, o algún ruido molesto, sobre todo los ruidos que van alternando, porque el contraste, el cambio, pues seduce nuestra atención. Entonces es muy importante que si quieres mantener la concentración te garantices que haya el menor número de distractores posibles. Esto, por ejemplo, para los niños que están estudiando y tienen un hermano pequeño, pues es algo básico y fundamental, ¿no? Si su hermano pequeño está por ahí corriendo, saltando, gritando, pues es imposible mantenerle la concentración. O si lo consigues es porque eres un virtuoso, porque al final el rendimiento que estás teniendo de la tarea va a ser muy bajo, porque no puedes mantener esa atención. Por eso también a veces es interesante la posibilidad de usar tapones, porque para que nuestro oído no centre la atención en otra cosa, o incluso una música que no tenga letra, que también nos puede ayudar a camuflar los sonidos que hay de fuera, porque si tiene letra ya es fácil que seduzca nuestra atención hacia ahí. O sea que al final hay que estar como muy pendientes de que no haya distractores, y a veces también para mantener la concentración pues tenemos que reeducarla, ¿no? Porque no solo hay estímulos externos como de los que estuvimos hablando ahora mismo, como pueden ser pues ruidos, como pueden ser iluminación, como pueden ser, no sé, incluso olores, da igual, el tacto, los diferentes sentidos, sino también otra cosa
que es nuestro cerebro interno. Eso también nos puede distraer. Es interesante entender que la mente humana tiene como, bueno, por lo menos los investigadores que yo más respeto, han llegado a la conclusión que tenemos como una especie de dos cerebros, ¿no? Digamos que hay uno que está como dando ideas, soltando ideas, vamos a decir que lo que se conoce como algo más inconsciente, y es un cerebro que nos va dando información, ¿no? Pues tú a lo mejor estás en tu casa tranquilamente y de repente te acuerdas de algo. Pues es ese cerebro el que te acaba de mandar esa información, ¿no? O estás obsesionado con alguna cosa y es ese cerebro el que te está constantemente enviando esos recuerdos, esas imágenes o lo que sea, ¿no? Y luego está el otro que digamos que es donde está más el tema de la atención que hablamos hoy, ¿no? Este cerebro de arriba es un poco el que elige, el que manda, el que decide si le presta atención a este de abajo que está dándonos ideas o presta atención a otra cosa. Por eso hay que a veces entender la interacción entre estos dos, porque como este se ponga muy pesado y este se quede enganchado a este, al final no hay manera de llevar la atención hacia donde nosotros queremos. Pero si conseguimos que entender que este existe, que forma parte de nosotros, pero que si pasamos de él se va a cansar y va a parar, pues esto nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, en mindfulness o en ciertas técnicas de meditación, lo que hacen es tratar de que esté muy centrado en la respiración o en un objeto concreto, en una luz, en el fuego, en alguna cosa para que no preste atención a ¿no? Es como compiten la atención, se va a otro punto y no le hace caso a esto. Esto es muy importante porque cuando estamos a lo mejor, pues vuelvo al ejemplo de estudiar, que me parece muy, muy ilustrativo. Cuando estamos estudiando, nos va a venir a seducir nuestra atención. Y al principio, sobre todo, cuando no estemos entrenados en la concentración, pues hay que intentar desechar que nos moleste. Y yo siempre explico que esto es como empezar a hacer deporte. Uno no puede pretender el primer día hacer 6 kilómetros y no lesionarse o no cansarse. Al principio mantener a a raya para que esté centrado en lo que nos interesa, pues va a ir costando y vamos a ir mejorando poco a poco. Tenemos que habituarnos a estar sentados o a estar en una postura que nosotros consideremos, porque también hay otra cosa. Para tener una buena concentración es importante, y esto en psicología del deporte está clarísimo, tener un nivel óptimo de activación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo activados que estemos a nivel fisiológico nos va a influir directamente en nuestras capacidades atencionales. Esto lo podemos ver claramente pues cuando nos levantamos por la mañana. Tú te levantas por la mañana y bueno, estás así medio zombie, no te enteras muy bien de las cosas. Entonces ese nivel de activación no es el nivel de activación óptimo donde tú puedes concentrarte mejor y donde tus recursos están más a tu alcance para rendir bien, sino que en principio es mejor esperar a activarse un poco, a tener un poquito más, todos los sistemas estén preparados para lo que es esa recopilación de información y esa concentración. Entonces hay que tener cuidado de no pretender a veces pues concentrarse en momentos en los que no vamos a poder concentrarnos porque puede ser muy frustrante. Esto pasa, por ejemplo, también después de comer, ¿no? Si tú acabas de comer y tu sangre va mayormente a tu sistema digestivo para hacer la digestión, pues si tú pretendes en ese momento concentrarte para estudiar, pues lo más probable es que si no te quedas dormido, pues casi, ¿no? Porque la concentración que tienes en ese momento, la capacidad atencional mantenida que tienes en ese momento va a ser complicada. Después también no debemos olvidar las peculiaridades que tenemos cada uno. Me explico. Yo he conocido gente que, por ejemplo, estudia mejor caminando, ¿no? ¿Por qué? Porque su fisiología funciona mejor y está más activada si está en movimiento. Entonces eso hace que a la hora de captar los estímulos, de mantener la concentración y al fin y al cabo de rendir en esa tarea de concentración y de memorización, pues funcionar mejor. Entonces también es importante que nos conozcamos bien para poder aprovechar lo máximo que podamos el tiempo que estemos dedicándole a la atención y la concentración. Y no quiero terminar sin decir antes que no podemos mantener la concentración demasiado tiempo por muy buenos que seamos, que esto lo veo yo muchas veces en personas muy responsables que tratan de estudiar muchísimo y entonces entran un poco en esa dinámica de voy a intentar estar concentrado mucho tiempo y así aprovecho ese tiempo que perdí o así aprovecho el tiempo al máximo.
Y no se dan cuenta que, bueno, se ha estudiado que los niveles de concentración óptima o los niveles donde la atención y concentración es máxima no pueden exceder más de entre 40 minutos, hora y cuarto, hora y media, porque digamos que el cerebro se agota, la vista se agota, o sea, todos los procesos atencionales que están detrás de la concentración se acaban agotando. Todos los recursos, el cerebro utiliza mucha glucosa, utiliza mucha sangre, utiliza muchos recursos para tratar de mantener esa concentración, la vista, repetir en la cabeza. Hay un montón de procesos que te puedes agotar. Entonces muchas veces es necesario, por no decir todas las veces, es necesario hacer un descanso cada cierto tiempo. Un descanso porque si entendemos que mientras estamos concentrados hay un nivel máximo de rendimiento, también luego llega, como es una V invertida, baja mucho ese rendimiento. Entonces, estar sin hacer un descanso mucho tiempo hará que estés mucho tiempo en un rendimiento muy bajo y eso no te conviene. ¿Por qué? Porque haciendo un pequeño descanso de 5 o 10 minutos en el que lo ideal sería activarse un poco físicamente, poder ver lejos para que el cristalino y todos los elementos del sistema visual pues puedan descansar y cambiar y variar y oxigenarse, pues eso viene muy bien. Entonces hay que tener en cuenta que si queremos mantener la concentración y mantener la atención mucho tiempo en un punto, si lo conseguimos de primera es genial, pero hay que siempre tener en cuenta que hay que hacer un descanso. Y si ese descanso puede ser variable, pues el ejemplo estar sentado estudiando, uno se puede levantar, dar una vuelta, beber un poco de agua, asomarse a una ventana o caminar un poco pues, al aire libre, ya sería perfecto. 10 minutos, 15, luego volver y así conseguir un buen rendimiento, que al final es lo que nos interesa, porque el rendimiento es todo el partido que yo le puedo sacar al tiempo que esté pues atendiendo o concentrado o estudiando. Bueno, espero que os haya sido interesante para el poquito tiempo que me quise proponer para hablar de este tema. Creo que se ha sintetizado todo bastante bien. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa, pues tenéis los espacios donde podáis ver o escuchar este tema para hacerme cualquier pregunta. Y no os olvidéis que la atención y la concentración se entrena, que hay que intentar eliminar todos los distractores que tengamos fuera posibles, que para eliminar esos distractores también podemos camuflarlo o podemos redirigir esa atención y que por muy buenos que seamos, la atención no se puede mantener demasiado tiempo porque si no baja mucho el rendimiento y no nos compensa. Así que nada, espero que te haya gustado el tema y hasta la próxima. Un saludo.